Dios les bendiga una vez más, hermanos. Doy gracias a Dios de poderme dirigir a cada uno de ustedes, esperando de que una vez más este corto estudio pueda ser de bendición para su vida. Quisiera seguir un poco la secuencia de algunos videos que he grabado anteriormente acerca de los eventos que se darán después del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia abre el telón a lo que será el futuro de los hijos de Dios y también el futuro de la raza humana como tal. Y también el Señor nos revela que hay ciertas cosas que se van a desarrollar después del arrebatamiento. El arrebatamiento es lo que esperamos nosotros como cristianos que está a punto de suceder. En cualquier momento la palabra del Señor dice, como lo estudiamos en algunos estudios anteriores, de que el Señor vendrá por la iglesia volará al reino de los cielos. Ahora, después del arrebatamiento, también hablamos acerca del tribunal de Cristo, las recompensas que vendrían. Pero en esta hora quisiera hablar otra de las razones, o la segunda razón por la cual la iglesia del Señor será arrebatada. La palabra del Señor tiene muchos simbolismos y también mucho que revelarnos acerca de este tema, pero para comenzar, quisiera leer Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9. Dice la palabra del Señor: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La palabra del Señor nos revela en este texto sagrado y en esta parte específica de la Escritura que vendrá un momento donde se darán las bodas del Cordero. El Cordero, representando a Cristo, se casará con su iglesia, que somos nosotros los que hemos creído en Él. La palabra del Señor nos ha revelado en diferentes ocasiones que hay diferentes títulos para la iglesia de Cristo, para los que hemos creído en el Señor, para los que nos hemos lavado en su sangre preciosa. Uno de esos títulos es ser la novia, la desposada del Cordero. Es uno de los títulos más grandes que una persona puede tener, ya que el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Dios, pero si algún judío cree en Cristo Jesús, se convierte automáticamente en la novia del Cordero, parte de este gran cuerpo de Cristo, los que lo esperamos. Ahora, ¿por qué bodas? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Así como la palabra esposa representa a nosotros la iglesia, también la palabra bodas es solamente un título representativo a un evento que ocurrirá en el futuro, que es la unión con Cristo, o la unión de la iglesia con Cristo para la eternidad. Esta es una de las razones para el arrebatamiento, una de las razones por las cuales nos iremos con Cristo. Otra de las razones por las cuales nos iremos con el Señor o la iglesia será arrebatada de esta tierra es porque juicios se avecinan para la tierra, juicios para todos aquellos que no hayan creído en el Señor, juicios que caerán sobre esta tierra. El pecado del hombre será castigado, la maldad, la depravación, todo lo que está ocurriendo en la tierra en ese momento será castigado. La palabra del Señor también dice y nos revela de que otra de las razones, y esto lo hablamos en un video anterior, otra de las razones por las cuales la iglesia será arrebatada será porque cada cristiano tiene que ser recompensado por cada una de las acciones que hizo para el Señor. Todo nuestro trabajo, todo nuestro desempeño, todas las cosas que hemos hecho en esta tierra serán recompensadas en el reino de los cielos. El cristiano será recompensado por su trabajo. Ahora, cuando nosotros leemos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el versículo 31 y 32, Pablo habla así ligeramente acerca de este evento. La palabra del Señor dice en el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El verso 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está hablando acerca de la vida matrimonial.
Si usted lee el capítulo 5 del verso 22 hasta los versos que leímos, Pablo está hablando acerca de la responsabilidad del hombre con su mujer y pone al hombre, así como a Cristo con su iglesia. Dice la palabra del Señor que así como Cristo se entregó a la iglesia, así el hombre debe de amar a su mujer. La palabra del Señor también pone a la iglesia como la mujer y dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, Pablo, hablando de este concepto, en el verso 31 y 32, habla ciertas cosas que ya no son referentes solamente a la vida matrimonial, sino a un evento. El verso 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De qué está hablando en ese momento? Del misterio. ¿Cuál es el misterio? De la unión de la iglesia con Cristo. Pablo tenía cierta revelación al respecto. Pablo tenía cierto conocimiento del tema. Y él dice, esto es un gran misterio, mis hermanos. Quizás hasta ese momento la iglesia no había entendido a magnitud lo que vendría para nosotros. Ahora nosotros que hemos conocido ya los fines del siglo y hemos conocido estos últimos días, tenemos un conocimiento más real, más acertado de lo que vendrá, que serán la cena de la boda del Cordero. Ahora la palabra del Señor nos traslada hasta el reino de los cielos en el capítulo 19 de Apocalipsis. No narra en qué momento ni a qué altura del arrebatamiento, después de haber entrado al reino de los cielos, se darán vamos a decirlo, esta ceremonia, así como lo conocemos nosotros como una boda, o se dará este lindo evento, pero me imagino que será algo majestuoso, algo impresionante. Entonces, en primer lugar, quisiera decir de que la iglesia como esposa tiene esa posición y eso es lo que Cristo nos ha dado a nosotros, una dignidad. El Señor nos ha dado a través de ese título como esposa una dignidad. Todo lo de Cristo es ahora nuestro. Su victoria será celebrada por toda la eternidad por aquellos que hemos creído en Él. Cuando el Señor habla de bodas, la palabra del Señor también nos narra y nos dice, aún nosotros como pastores, cuando hacemos esta ceremonia, decimos hasta que la muerte los separe. Y todos sabemos que en el cielo no habrá más muerte, no habrá más clamor ni dolor, dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia, desde el momento que sea arrebatada de esta tierra y se reúna en el aire con el Señor y llegue hasta la cena de la boda del Cordero, desde ese momento jamás será apartada del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla acerca de la cena de la boda del Cordero, está hablando acerca de una unión por la eternidad con Cristo Jesús. No sabemos si esto conllevará algún tipo de acto del Señor, alguna ceremonia celestial que se dará en el reino de los cielos, alguna fiesta, lo cual me imagino que tiene que ser de esa manera. En el tiempo judío, en el tiempo en el que Cristo caminó en la tierra, el esposo pagaba una dote, o la familia del esposo pagaba una dote, un precio por la novia o por la que iba a ser su esposa. Después de eso seguía el segundo paso de ir a medianoche a traer a la que iba a ser su esposa. Iban con antorchas hasta la casa de la novia. La novia salía y se iba con el novio junto a los invitados a la casa del novio, donde se daban la cena de bodas. Esto es lo mismo que Cristo ha hecho por nosotros. Él pagó un precio por todos nosotros. El precio ha sido de sangre preciosa. Él pagó un precio de sangre por cada uno de nosotros. Él viene a traer a la novia, que es la iglesia. Va a llevar a la novia hasta la casa del Padre, el tercer cielo. Y en ese lugar se celebrará una cena. Y esta cena será de bodas. No una bodas de un hombre, sino del Hijo de Dios con toda su iglesia, con todos nosotros que hemos creído en Él. Tenemos que entender de que esto marcará algo tan profundo en la vida de nosotros como cristianos. ¿Qué es esto tan profundo? Y es que jamás seremos separados del Señor Jesucristo. ¿Se imagina usted eso? Pensar en la eternidad tendría que hacernos recapacitar en muchas áreas de nuestra vida en las que a veces flaqueamos. Una eternidad sin fin, no 1 millón de años, no 1.000 millones de años,
No 1.000.000.000 de años, no, toda la eternidad, junto al Señor Jesucristo, adorándole por los siglos de los siglos, por lo que Él ha hecho por nosotros. Toda la dignidad que Él tiene será compartida con la iglesia. La palabra del Señor también dice en Apocalipsis que al que venciere, el Señor le dará que se siente en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. ¿Qué significa eso? Una posición de dignidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la cena de la boda del Cordero. La palabra del Señor también nos narra, y tenemos que entender esto, de que los que nos casaremos con Él seremos aquellos que hemos creído en Él, no solamente en estos últimos días, sino desde que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. En esa boda estará el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los demás apóstoles. Qué lindo será estar sentado al lado de mártires, de apóstoles, de cristianos que han alabado al Señor así como nosotros, que han sufrido, cristianos que estuvieron en catacumbas, algunos otros que fueron comidos en la tierra por fieras en los coliseos romanos. ¿Cuántos cristianos estarán allá? Personas que dieron su vida por el Señor Jesucristo. Qué dignidad será estar sentado en esas mesas, en esas bodas, junto a aquellas personas que amaron así como nosotros al Señor Jesucristo. Estas son las cenas de la boda del Cordero, y la palabra del Señor dice: escribe estas palabras, son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ha aceptado a Jesucristo, usted es bienaventurado, porque tiene la invitación más especial y más grande para estar en uno de los eventos más lindos que la iglesia atravesará en los portales de la eternidad. Así que preparémonos, hermanos, para ser tenidos por dignos de entrar en esas bodas, de irnos en ese arrebatamiento y poder llegar hasta ese momento donde unamos nuestra vida en la eternidad junto a nuestro amado Señor Jesucristo para jamás separarnos de Él. Si usted tiene una pregunta con respecto a este tema, puede escribirnos en la caja de comentarios o simplemente puede escribir donde vea el link de esta enseñanza. Espero de que esta corta enseñanza haya sido de bendición. En el próximo tema también trataremos acerca de la gran tribulación en la tierra, ya que cuando nosotros estemos siendo recompensados en el reino de los cielos y contrayendo matrimonio en esas bodas celestiales, también la tierra estará en un gran sufrimiento en la gran tribulación. Y de eso hablaremos. ¿Qué eventos se darán? ¿Cómo será ese momento tan terrible que viene también para aquellos que se queden? Porque habrá cristianos, que Dios nos guarde, pero habrá cristianos que se quedarán, que no volarán en el arrebatamiento. Y también muchas personas que pensaron de que eran salvas no volarán. ¿Qué sucederá con ellos? ¿Qué pasará en medio de la gran tribulación? Eso tocaremos en el próximo tema. Dios me lo bendiga, amados hermanos, y espero de que esto haya sido de bendición para su vida.